Estamos en contacto nuevamente con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Sanco Juan Mirich, para conocer las novedades acerca de cómo sigue afectando la pandemia, fundamentalmente esta zona. Lamentablemente, ayer los números volvieron a indicar un nuevo aumento de casos. Doctor, muy buenas tardes, gustazo de estar en contacto con usted. Víctor, muy buenas tardes, de igual manera para mí. Bueno, Víctor, como usted comienza informando, efectivamente hay mucha gente esperando por calle Mendoza, en la denominada zona febril, lo cual hace que nos preocupe viendo que hay mucha gente que tiene dudas que si tiene COVID y otros que tienen síntomas, que es una situación incómoda dado la gran cantidad de gente que hay y que no son las mejores condiciones. Por ese motivo, a partir de la semana próxima se va a comenzar con un nuevo lugar de hisopado que va a ser el Morena, Salón de Fiestas, donde se organizó otro lugar de hisopados para poder ser mucho más prolijo en todo esto y para que la gente esté en otras condiciones esperando de ser hisopado y no tenga que soportar estar fuera a la intemperie en calle Mendoza, con sol o con frío o con lluvia, depende cómo nos varíe el clima. Y solamente en calle Mendoza trataremos de ver si asistimos a los pacientes que tengan síntomas o que requieran un hisopado porque son derivados ya con un diagnóstico de sospecha y de esa manera poder agilizar mucho más y ser una atención mucho más prolija. Lamentablemente los casos están aumentando y esto nos condiciona siempre estar viendo cambios de estrategias en cuanto a la atención. El día de ayer tuvimos 42 casos positivos en Villa Constitución, con 13 casos en el departamento que fueron 3 en Alcorta, 1 en Bombal, 7 en Empalme, Villa Constitución, 2 en JB Molina. En las otras localidades que siempre hablamos, 8 en Alvear, Arroyo Seco, 11 casos positivos, Figuera 3, General Lago 1 y Pueblo Ester 2. Esto indudablemente, si no son números tan altos, pero siguen siendo un factor de riesgo para la estructura de internación. Y lamentablemente hoy volvemos a tener que decir que lo que ayer decíamos de internación hoy ya se nos ha modificado y al día de hoy tenemos 10 camas ocupadas en terapia intensiva, nos queda solamente una cama disponible. En el sector COVID tenemos 10 pacientes internados, lo cual no significa tener una sola cama disponible y lamentablemente hace un rato hubo que ir a asistir pacientes en la zona COVID que probablemente requirieran entrar en asistencia respiratoria mecánica y eso ya nos está complicando la disponibilidad de camas y además esto agregado que tuvimos que recibir pacientes de otras localidades, que tenemos 3 pacientes, uno de Totora, uno de Las Parejas, otro de Capitán Bermúdez, estamos viendo cómo seguimos con la evolución de nuestros pacientes al tener muchos pacientes en asistencia respiratoria mecánica, eso nos genera una mayor estadía en número de camas, como siempre lo decimos, que la gente entienda que el paciente COVID, aunque sea leve o moderado, que a veces la pasa bien en su casa, en su domicilio, no tiene ningún inconveniente más que algunas molestias y nada más, pero cuando requiere internación se puede complicar y la complicación en la internación hace que tenga más días de cama que cualquier otra patología común. Por tanto, tenemos que seguir cuidándonos extremadamente para evitar esto. También hablamos de la internación en el sector privado, que es el Sanatorio Rivadavia, donde al día de hoy tenemos 12 pacientes internados, 10 internados en el piso y 2 pacientes en la unidad de terapia intensiva. También el sanatorio tiene que disponer camas para pacientes con otras patologías y por tanto la patología COVID va bloqueando camas y hacen que sea difícil manejar la estrategia de lo que nosotros llamamos el giro cama, es decir, que se desocupa una cama, se ocupa con otra patología, que por ahí queda desocupada 2 o 3 días porque no hay paciente y después se vuelve a ocupar. Entonces, en este caso, con el factor COVID, estamos trabajando más que cama caliente, o sea, no es que se renueven todos los días, sino que el paciente permanece más días en estada y eso hace que no podamos agilizar el trámite de sacar un paciente y poner a otro, lamentablemente. Doctor, el Hoy hecho... por la tarde seguramente vamos a hacer también una reunión en el hospital, dentro de lo que es el comité de crisis dentro del hospital. Estamos visualizando cómo
volver a activar lo que era la terapia que teníamos fuera de la pandemia y vamos a ver si esa terapia hacemos lo que se llama una terapia blanca, para tener pacientes con otra patología y poder asistirlos postquirúrgicos o cuando el sector de clínica del hospital tenga necesidad de cama, poder disponer de eso. Así que también estamos reestructurando esto porque la gente tenga en cuenta que tenemos un hospital que fue derruido para poder hacer el nuevo proyecto de hospital y quedó todo trunco, así que nos quedamos sin un ala del hospital, lo cual eso nos generó perder muchas camas. Claro. Doctor, dada esta situación, el aumento de casos por un lado, la cantidad de camas ocupadas tanto en el sector COVID como en terapia intensiva, hace pensar que estamos más cerca que nunca desde el comienzo de la pandemia de llegar a utilizar alguno de los centros de aislamiento para internar a pacientes COVID que no estén en situación grave y evidentemente necesiten un control diario, una internación. Bueno, eso es lo que tenemos que poner en claro, qué son los centros de aislamiento. Los centros de aislamiento que teníamos preparado tanto en La Fontana como en Morena, a lo cual aprovecho para agradecer a los propietarios de esos lugares el aporte significativo que han hecho en una época de pérdidas para ellos, sin ningún evento, nada, han prestado esas instalaciones para hacer eso y en este momento en La Fontana para hacer vacunación y en Morena para hacer el centro de hisopado. Los centros de aislamientos se crearon cuando se veía que la posibilidad de la gente con COVID no pudiese hacer el aislamiento en su casa por falta de disponibilidad de habitaciones separadas, por falta de baños en cantidad suficiente cuando son familias muy numerosas. Pero el hecho de poder usar los centros de aislamiento cuando tengamos pacientes con algún requerimiento importante también implica un cambio de logística en el cual tengamos que tener personal de enfermería, personal de mucama, porque todo paciente que uno tenga, aunque no tenga síntomas de mucha importancia, requieren indudablemente controles de temperatura, de oximetría, de tensión arterial, de diuresis, de estado general de salud y eventualmente visualizar a esos pacientes que puedan requerir mayor complejidad y pasar a internación hospitalaria. También eso se está visualizando, pero mientras la gente tenga dentro de su casa la posibilidad del aislamiento, es la mejor medida que podamos tener. Pero indudablemente que esto, la progresión de esta pandemia como segunda ola que tenemos ahora, nos va a generar cambios de estrategia que por ahí en algún momento la tengamos que emplear. Lamentablemente, el año pasado, en la primera etapa de pandemia, digamos que comenzamos en marzo, hasta ahora no habíamos tenido mayor conflictividad en cuanto al uso de cama, pero lamentablemente en esta segunda ola, que la esperábamos y que no, que sí, que venía, indudablemente llegó, se instaló y nos está complicando el sistema de salud, no solamente en nuestra ciudad, sino a nivel país. Y lamentablemente tenemos que estar muy atentos y volvemos a repetir lo de siempre. La segunda ola no hubiese llegado si nosotros hubiésemos contribuido cumpliendo con todos los Claro, protocolos. Por eso yo claro, digo que el crecimiento de casos, la continuidad de esto depende pura y exclusivamente de claro, nosotros que nos cuidemos con todos los protocolos y así logremos disminuir el número de casos. claro. Tampoco tendrían que restringir más actividades si hubiésemos demostrado tener conciencia social, ¿no? No tendrían que limitar tanto las cosas si uno mismo se comportara y tuviera la conducta que corresponde ante una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Claro. Exactamente, Víctor. Hoy un colega suyo me preguntaba cómo era la frase que usted dijo en algún momento, que no es una frase mía, sino del doctor Eduardo López, conocido infectólogo pediátrico para nosotros, un referente en esto, y él decía su frase, no hay virus tan difícil de controlar como el coronavirus cuando depende tanto de la conducta humana. Claro, Entonces, nosotros buscamos en el diccionario qué significa la conducta. Y la conducta es la forma de comportarse frente a determinadas circunstancias. Y las circunstancias son esto, distanciamiento social, uso adecuado del barbijo, no hacer reuniones sociales y no reuniones familiares. E indudablemente nuestra conducta
en general no ha sido la más apropiada y hemos generado que esto llegase a esta circunstancia. Bien. Doctor, ¿qué novedades hay con relación a la vacunación? Muy buena pregunta, Víctor. Yo recién vengo del vacunatorio que está funcionando en La Fontana. Se sigue vacunando a muy buen ritmo. Ya tenemos en la provincia turnos para la semana próxima. Pedimos más turnos, pero provincia nos dijeron que nosotros vamos adelantados en relación a lo que son otros lugares en cuanto al cumplimiento de la estrategia de vacunación con la gente que tenemos de acuerdo a la estratificación. Bien, Al día de hoy estamos ya vacunando más de 7.000 personas en Villa Constitución. Un número que por ahí la gente no lo conoce y parecería que hemos puesto poca, pero es un número significativo de la población. Hace un bien, rato me tocó recibir en el hospital junto con la jefa de vacunación 1.200 dosis más de vacuna Sputnik, que ya la bien. tenemos dispuesta en nuestro hospital para continuar con la vacunación. Y estamos en espera que la semana próxima, con vuelos que se van a hacer a partir de hoy a Pekín, van a venir vacunas de Sinopharm, las cuales aparentemente por la primera normativa que hemos visto van a ser para poner segunda dosis de refuerzo a la gente que ya se vacunó con primera, básicamente a los docentes, para poder reforzarlo. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que nosotros hablamos en alguna vez y estábamos convencidos seguro que con una dosis alcanzaba, parecería del CONAIN, que es el Comité Nacional de Inmunizaciones, y el Ministerio de Salud, llegar un vencimiento que con Sinopharm con una sola dosis cansaba. Así que las dosis que lleguen de Sinopharm van a ser para segunda dosis. Bien. En Doctor, buena en este hora momento, que sí, ¿sí? Lo escucho, lo escucho. y por eso la estrategia de vacunar con Sinopharm, que no, aparentemente no nos escucharon a nosotros, pero el razonamiento que hacíamos nosotros era lógico que Sinopharm con una dosis no nos daba toda la seguridad de producción de anticuerpos protectivos para la gente. Doctor, le quería preguntar, ¿qué franja etaria se está vacunando en este momento y qué vacuna se le está aplicando? En este momento se está vacunando la franja etaria de los 70 años, se está empezando a bajar poco a poco. Calculo que la semana que viene estaremos entre los de 65 a 70 y se está usando en este momento la plataforma de AstraZeneca. Así que bueno, mucha gente no ha querido hacerse esta vacuna, entonces ha quedado ahí en stand-by, pero yo le diría a la gente que la experiencia nuestra con vacuna Covishield ha sido de que no hemos tenido inconveniente en los vacunatorios. Doctor, si bien la decisión de quiénes se pueden vacunar y en qué prioridad lo establece la provincia, ayer los recolectores de residuos me han consultado porque nos ven cada tarde charlando con usted y quiere que les pregunte qué posibilidad hay que ellos también puedan vacunarse pronto porque también consideran que están en riesgo por su labor. Bueno, Víctor, eso es el problema eterno que tenemos de que no se hizo bien cuál fue el grupo que realmente es esencial y poder vacunarlo. Yo creo que los recolectores también hacen una tarea inmensa todos los días recorriendo la ciudad, un trabajo impecable que hacen todos los días, gente amiga que yo conozco, y también habría que vacunarlos, pero estamos ahí viendo en la provincia si modifica en algo esta pauta de quiénes son esenciales y quiénes no. Bien. Bueno, doctor, no lo molestamos más porque lo están convocando desde el vacunatorio, así que le agradezco muchísimo la gentileza, le deseo un muy feliz fin de semana y si Dios quiere, el próximo lunes volvemos a contactarlo y ojalá el panorama sea más alentador. Víctor, muchas gracias como siempre, buen fin de semana y mil disculpas a la gente por estas interrupciones transitorias, pero bueno, nos requieren siempre para estar colaborando en todo. Yo trato de ponerle la mayor voluntad y bueno, ayudo en lo que puedo, colaboro Sin con la dudas, gente, respondemos todo y bueno, esta pandemia nos tocó un gran compromiso a muchos. sin dudas, y hace una tarea muy importante, doctor. Muchísimas gracias. Pero la gente que no crea que soy el único, ¿eh? Hay un gran No, grupo de gente comprometida con este trabajo. Somos un grupo de gente que tenemos la vocación de servir a la ciudad de Villa que siempre nos ha dado muchas cosas a nosotros. sin dudas. Muchísimas gracias, doctor.
Un abrazo, Víctor. Un abrazo grande.